Hay entrevistas en la lucha libre que parecen inofensivas, y luego están esos momentos en los que una sola pregunta lo cambia todo. Cuando las cámaras graban, las máscaras caen, y el Sports Entertainment se convierte de repente en algo amargamente serio. Son precisamente estos momentos los que fascinan a los fans hasta hoy, porque muestran dónde está el límite entre el personaje y la realidad. Y apenas hay un ejemplo que lo deje más claro que nuestro primer capítulo, una aparición televisiva de 1999, en la que un presentador aprendió lo peligrosa que puede ser la falta de respeto en el wrestling. Top 1. Estrellas de la WCW en el show de Bill Maher, 1999. Cuando varios luchadores de la WCW se sentaron en el programa de debate político de Bill Maher en 1999, al principio todo parecía una charla normal de televisión, pero ya en los primeros minutos el tono cambió. Maher hizo la pregunta que persigue a los luchadores desde hace décadas. Si lo que hacen en el ring es realmente real. Para los hombres que tenía delante, aquello no era una provocación inofensiva, sino un menosprecio directo a su profesión y a sus sacrificios. Roddy Piper reaccionó de inmediato. Con una rabia visible, explicó que el dolor no se puede fingir y que las lesiones son reales, sin importar lo que crean los de fuera. La situación escaló definitivamente cuando se mencionó la muerte de Owen Hart. Piper desafió a Maher a explicarle a su viuda por qué la lucha libre es supuestamente solo una broma. En ese momento, toda ironía desapareció del estudio y hasta el propio Maher perdió visiblemente su seguridad. Al final, el presentador se quedó ahí sentado, teniendo que admitir que ya no sabía dónde terminaba la ficción y dónde empezaba la realidad. ¿No era ese precisamente el punto que los luchadores querían transmitir? ¿Y no demuestra este momento lo pocas palabras que a veces hacen falta para que estalle un debate de décadas? Top 2. Kane en una entrevista de radio con Kid Chris, 2014. En enero de 2014, se suponía que Kane solo iba a promocionar un próximo evento de la WWE en un programa de radio en Cincinnati. Una aparición rutinaria, amable, breve y profesional. Pero tras apenas unos segundos, la conversación tomó un rumbo totalmente distinto. El presentador Kid Chris creyó que podía ganar puntos con un viejo chiste interno y aludió al antiguo papel de Kane como el dentista Isaac Yankem. Lo que pretendía ser un inicio relajado, sin embargo, tocó la fibra sensible equivocada. Kane reaccionó al principio de forma controlada, pero su voz reveló de inmediato que no tenía interés en tonterías. En lugar de seguirle el juego, interrumpió al presentador y sugirió continuar la entrevista en otro momento. Cuando Kid Chris intentó salvar la situación como si fuera una broma, Kane puso el límite definitivo. Sin gritos, sin insultos, pero con una claridad gélida, terminó la conversación abruptamente. En cuestión de segundos, la entrevista había terminado. Precisamente esa calma hizo que el momento fuera tan impresionante. Sin estallidos, sin drama, sino con una señal clara. El respeto no es una opción, sino un requisito. ¿No fue esta reacción escueta incluso más efectiva que cualquier arrebato de ira? ¿Y no demuestra que el control es a veces la forma más fuerte de poder? Top 3. Randy Orton y el ataque de un fan, 2013. En 2013, Randy Orton se encontraba en medio de un intenso calendario de la WWE cuando fue atacado por la espalda por un fan durante un evento en Sudáfrica. El incidente fue real, sorprendente y nada inofensivo. Poco tiempo después, Orton ya estaba en una entrevista, visiblemente tenso pero intentando mantener la profesionalidad. Pero entonces surgió una pregunta que descarriló la situación por completo. El entrevistador sugirió si aquel ataque podría haber sido parte del espectáculo, un llamado work. En ese momento, el tono de Orton cambió drásticamente. Su paciencia se había agotado. Aclaró que el atacante había sido arrestado, que se habían presentado cargos y que nada en aquel incidente había sido orquestado. Cuanto más intentaba el entrevistador basarse en rumores de Internet, más evidente era la frustración de Orton. Para él,
Resultaba insoportable que la violencia real y el peligro verdadero se confundieran con las historias del guión. Se sentía que aquel ataque aún estaba reciente, tanto física como mentalmente. ¿Fue realmente solo una pregunta imprudente? ¿O demostró este momento lo poco que entienden a veces los de fuera sobre lo que ocurre tras las bambalinas de la lucha libre? ¿Y dónde termina la curiosidad cuando se convierte en falta de respeto? Top 4. Curtis Axel. Y la pregunta sobre la muerte de su padre. Cuando Curtis Axel concedió una de sus pocas entrevistas tiempo después de su salida de la WWE, la charla comenzó de forma tranquila y respetuosa. Habló de su familia, de su legado en la lucha libre y del recuerdo de su padre, Curt Hennig. Pero entonces, el entrevistador cometió un error de graves consecuencias. Primero se le atribuyó falsamente a Axel haber dado un discurso en la ceremonia del Salón de la Fama de su padre. Axel lo corrigió con calma. Sin embargo, pocos minutos después, llegó una pregunta que lo cambió todo. El entrevistador sugirió si Axel podría estar enfadado con su padre debido a las circunstancias de su muerte. En ese momento el ambiente estalló. Axel perdió toda la paciencia y dejó claro, sin lugar a dudas, que esa pregunta había cruzado una línea. Su voz se alzó, sus palabras fueron afiladas, sus emociones sin filtro. Para él, aquello ya no era interés periodístico, sino un ataque a algo profundamente personal. Se podía sentir cuánto dolor albergaba todavía en su interior. ¿Fue esta reacción sorprendente o en realidad inevitable? ¿Y no demuestra este momento que hay temas que, incluso en el mundo de la lucha libre, lleno de provocaciones, deberían seguir siendo intocables? Top 5. The Goon. Y la entrevista ebria en Hannibal TV, 2021. En 2021, una entrevista en el canal de YouTube Hannibal TV debía ser un repaso relajado a una carrera en la lucha libre. Pero tras pocos minutos quedó claro que algo se estaba descontrolando por completo. The Goon parecía visiblemente alcoholizado. Respondía con evasivas, olvidaba nombres y reaccionaba de forma cada vez más irritada a preguntas sencillas. La atmósfera se volvía más incómoda por momentos, casi vergonzosa, pero lo peor estaba por llegar. Cuando el entrevistador le preguntó a The Goon si su momento más conocido fue quizás el breve combate contra The Undertaker en 1997, el ambiente cambió totalmente. Para los de fuera la pregunta era lógica, pero para The Goon se sintió como un menosprecio. De repente se volvió ruidoso, insultante y agresivo. Gritó al entrevistador, le insultó y cuestionó su competencia hasta que la charla se interrumpió abruptamente. Tras la entrevista siguieron más acusaciones, entre ellas por supuestos pagos no realizados. Pero independientemente de eso, quedó una impresión amarga. ¿Fue el alcohol, la vanidad herida o años de frustración lo que estalló aquí? ¿Y no muestra este momento lo rápido que una entrevista puede convertirse en una total autoexposición? Top 6. Virgil y el desastre de la vieja entrevista Shoot. En los inicios de las llamadas entrevistas Shoot, a menudo las cosas eran caóticas, pero apenas hay un ejemplo tan emblemático de ello como una infame charla con Virgil. Ya al sentarse, el antiguo $1 Million Champion dejó claro que no estaba satisfecho con las circunstancias. La silla le parecía demasiado baja, el pago según él no era el adecuado, y su humor caía por segundos. Lo que debía comenzar como una entrevista le pareció más bien una falta de respeto. Cuando los entrevistadores intentaron obtener respuestas más detalladas, Virgil se cerró de inmediato. Explicó que no debía nada a nadie, y que las declaraciones cortas y directas eran su estilo. En lugar de responder a las preguntas, empezó a invertir los papeles. Criticó la técnica de interrogación, explicó cómo se entrevista correctamente y dejó claro que la falta de profesionalidad existía en ambos lados. La tensión era palpable mientras la conversación derivaba cada vez más en una demostración verbal de poder. Este momento mostró lo a flor de piel que estaban los nervios de muchos luchadores en aquella era. ¿Fue Virgil tratado de forma injusta o aprovechó la situación para desahogar su frustración?
Y no deja claro esta entrevista por qué las charlas Shoot se consideraron durante mucho tiempo impredecibles y arriesgadas. Top 7. Vince McMahon versus Bob Costas, 2001. Cuando Vince McMahon se sentó en On the Record de HBO en 2001, estaba claro que esta entrevista no sería una charla amistosa. Bob Costas fue ofensivo y confrontó al jefe de la WWE con el fracaso de la XFL, con historias polémicas y con la acusación de que la lucha libre se sirve deliberadamente de la provocación y de cruzar límites. McMahon intentó mantener la calma al principio, pero las constantes interrupciones de Costas hicieron que la tensión subiera visiblemente. Cuanto más duraba la conversación, más perdía McMahon la paciencia. Sus respuestas se volvieron más afiladas, su lenguaje corporal más agresivo. Dejó claro que no quería que le dieran lecciones y que consideraba injusta la representación de su producto. El intercambio de golpes pareció menos una entrevista y más un duelo de egos, en el que ninguno estaba dispuesto a dar un paso atrás. Al final, quedó una sensación de escalada. ¿Fue el periodismo crítico de Costas necesario? ¿O cruzó conscientemente una línea para provocar a McMahon? Y no mostró este momento lo sensible que puede reaccionar incluso el hombre más poderoso de la lucha libre cuando se cuestiona su control públicamente. Top 8. Booker T. En la entrevista de Howard Stern. Cuando Booker T fue invitado a una aparición en radio, el ambiente ya estaba tenso incluso antes de que empezaran las preguntas. Poco antes había participado en un concurso de preguntas en el que había quedado en evidencia varias veces. El presentador apuntó precisamente a eso. En lugar de hablar de lucha libre o de la carrera de Booker, le hizo deliberadamente preguntas trampas similares, obviamente con el objetivo de ridiculizarlo ante la audiencia. Booker intentó mantener la calma al principio, pero pronto se notó que su paciencia se agotaba. El punto de inflexión llegó cuando el presentador siguió insistiendo y no quiso soltar la burla. Booker agarró el papel con las preguntas preparadas, lo rompió demostrativamente en dos y dejó claro que no seguiría participando en ese juego. Su voz se volvió más fuerte, sus palabras más directas. Declaró abiertamente que no tenía respeto por ese tipo de entrevista y que no se dejaría humillar solo para generar una risa barata. Später erklärte Booker, habe an diesem Tag unter starken Kopfschmerzen gelitten, was seine Reaktion zusätzlich verschärft habe. Doch war es wirklich nur das? Oder zeigte dieser Moment, wie schnell Humor in Respektlosigkeit umschlagen kann, wenn ein Interviewer die Grenze bewusst überschreitet? Top 9. Grayson Waller en la televisión australiana 2024. Cuando Grayson Waller apareció en un programa matinal australiano en 2024, la charla comenzó de forma relajada. Una charla amistosa, algunos chistes, curiosidad aparentemente inofensiva. Pero el ambiente cambió rápido cuando el presentador y la producción empezaron a menospreciar abiertamente la lucha libre. Instaron a Waller a mostrar simplemente unos cuantos movimientos falsos, como si su profesión no fuera más que un número de circo. Para Waller aquello ya no era una broma, sino pura falta de respeto. Se vio cómo cambiaba su actitud. Con calma pero con claridad, explicó que no podía ni quería darle un puñetazo falso a nadie. Dejó claro que los golpes reales tenían consecuencias reales y que no se debía tratar su oficio como un chiste. Cuando el estudio siguió provocando, Waller cortó por lo sano. Expuso a los responsables públicamente, no se dejó intimidar y exigió el fin de ese trato. Las cámaras captaron un momento que claramente ya no era actuado. Tras la emisión, Waller recibió un amplio apoyo de fans y colegas. Muchos no vieron en su comportamiento un arrebato, sino una señal necesaria. ¿Dónde termina el entretenimiento cuando falta el respeto? Y no fue esta aparición un momento raro, en el que un luchador defendió abiertamente su negocio, en lugar de dejar que lo menospreciaran. Top 10. CM Punk con Michael Landsberg. TSN Off the Record. Cuando CM Punk apareció en el programa canadiense Off the Record, tras su decisión de pasarse a la UFC,
Se percibió desde el principio que esta entrevista transcurriría de forma diferente. Michael Landsberg hizo preguntas que sonaban menos a interés honesto y más a provocación, especialmente la insinuación repetida de si Punk había recibido alguna vez un golpe de verdad, tocó un punto sensible. Para Punk, aquello parecía un menosprecio consciente a toda su carrera en la lucha libre. Al principio respondió de forma controlada, pero con cada nueva pulla crecía su malestar. Punk dejó claro que durante años había experimentado dolor real en el ring, y que la lucha libre no es una actuación sin consecuencias. Cuando Landsberg siguió insistiendo manteniendo un tono burlón, Punk pasó definitivamente al modo de ataque. Acusó al presentador de mostrar dos caras totalmente distintas ante y tras las cámaras. Amable en la charla previa y respetuoso en el estudio. Este momento reveló algo más que frustración. Mostró a un luchador que ya no se dejaba doblegar para encajar en una imagen mediática preestablecida. ¿Fue un arrebato o un acto necesario de autodefensa? ¿Y no demuestra esta aparición por qué CM Punk es considerado hasta hoy alguien que prefiere causar fricción antes que dejarse silenciar? Estas entrevistas muestran lo rápido que puede desaparecer la frontera entre la fachada profesional y la emoción real. Un tono equivocado, una pregunta irrespetuosa, y hasta las estrellas más experimentadas pierden el control. Eso es precisamente lo que hace que estos momentos sean tan intensos e inolvidables. ¿Cuál de estos arrebatos te ha sorprendido más? Escríbelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete al canal para no perderte más historias de lucha libre.